Prepare-se para a prova oral do DELE. Dicas para pasar. Buenas criaturas del YouTube. Aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español. Y en este video quiero hablar contigo sobre qué cosa necesitas para pasar en la prueba oral del DELE. En este video te voy a dar dos tips para que tú tengas un poco más de confianza a la hora de hacer esta prueba, de hacer esta tan temida prueba por parte de los alumnos. Es una prueba bastante simple, una prueba bastante fácil, por increíble que parezca, bastante fácil, y el alumno tiene en la mente una serie de fantasías terribles sobre esta prueba oral del DELE. En este video yo te quiero hablar algunas cosas sobre esta prueba para darte un poco más de tranquilidad y darte una orientación para que tu resultado sea mucho mejor. En primer lugar, antes de entrar a los dos tips que quiero darte, te quiero dar dos tips, dos dicas. Antes de entrar a estos dos tips, quiero hablarte algo muy importante sobre estos exámenes y sobre los examinadores, principalmente. Bueno, existe la falsa idea de que los examinadores son personas que tienen el objetivo de reprobarte. Y eso es mentira, eso es una falsedad. Tú tienes que ver, repito, tú tienes que ver al examinador como una persona que está haciendo apenas su trabajo y que el examinador necesita que tú lo ayudes. Voy a repetir, el examinador necesita de tu ayuda. ¿Cómo? El examinador tiene que completar una serie de informaciones sobre tu desempeño hablando. ¿Y de qué manera tú ayudas al examinador? Para que el examinador te coloque en una clasificación A1, A2, B1, B2, C1 o C2. ¿Qué cosa determina eso? La forma como tú hablas, cómo tú utilizas el lenguaje. Entonces, si tú quieres ayudar al examinador, tú vas a hablar. No vas a evitar hablar, tienes que hablar. Y ahora vamos a los dos tips muy importantes. Primero, tú tienes que evitar de cualquier manera respuestas cortas. Imagínate que el examinador te pregunta, yo siempre comento esto con mis alumnos, imagínate que el examinador te pregunta, ¿tienes alguna mascota en casa? ¿Te gustan los animales? ¿Tienes algún perrito, un gato en casa? Y tú respondes, no, no tengo. Esa respuesta tan corta no le ayuda en nada al examinador, porque el examinador tiene que hacerte más preguntas, tiene que crear más situaciones para que tú expongas todo tu español. Dando respuestas cortas, tú no ayudas al examinador. Tú estás dificultando su tarea. Y estoy seguro que tú no quieres dificultar la tarea del examinador, tú quieres ayudarlo. Entonces, intenta, en la mayoría de los casos, siempre que sea posible, dar respuestas amplias. Por ejemplo, en este mismo caso, ¿te gustan los animales? ¿Tienes mascota en casa? Yo podría responder, no, no tengo mascota en casa, pero me gustaría mucho. Lamentablemente, vivo en un edificio donde los animales son prohibidos. Pero después, cuando yo viva en mi propia casa, yo voy a tener un perro o dos. Esa es una respuesta más o menos completa. Porque vamos a llegar a un acuerdo. Tú estás totalmente de acuerdo conmigo que al examinador no le interesa si realmente tú tienes perros o no. Lo que el examinador quiere es que tú hables para que él pueda ver todo tu universo lingüístico de español. Entonces, el tip número 1 es que tú hables lo máximo que tú puedas y que tú respondas de forma completa. ¿De acuerdo? Entonces, nada de respuestas cortas, sí, no, más o menos, de vez en cuando, a veces, no. Respuestas amplias. Ese es el primer tip. El segundo tip que yo te doy es el siguiente, que tú tienes que ir a la prueba del DELE, repito, tienes que ir con algunos temas ya preparados. Tienes que ir a la prueba oral del DELE con algunos temas ya preparados. ¿Qué temas?
Por ejemplo, un tema que es bastante común es un tema de viajes, Entonces yo te recomiendo que tú vayas a la prueba del DELE, pero ya tengas en mente, que tú hayas escrito, que tengas en algún lugar unas anotaciones sobre un viaje que tú hiciste. Te pueden preguntar, por ejemplo, ¿cuál fue el mejor viaje de tu vida? ¿Cómo fue? Cuenta. Y tú preparas esto en tu cabeza o por escrito en casa antes de hacer la prueba del DELE y colocas todas tus ideas en orden. Ya vas a saber lo que vas a hablar. O te pueden preguntar, por ejemplo, sobre un libro, el último libro que has leído o cualquier lectura o una película que has visto en el cine y que te ha gustado mucho. Siempre recomiendo a mis alumnos que vayan a la prueba del DELE con una idea clara de un viaje, una idea clara de un libro que han leído, una idea clara de una película que tú has visto en el cine o en casa o en algún lugar. Y también que tú vayas a la prueba del DELE con un recuerdo muy interesante de la infancia. Un recuerdo de infancia. Yo recuerdo mucho de mi infancia cuando fue mi cumpleaños de 10 años, por ejemplo. Recuerdo claramente y cuento cómo fue mi cumpleaños de 10 años. O de repente otra cosa que me marcó de forma positiva fue un viaje que yo hice con mi familia cuando yo era niño. Entonces, estos temas, que son temas que vienen con bastante frecuencia, son temas que tú tienes que ya ir de antemano preparado. Tienes que ir preparado con estos temas. Imagínate la siguiente situación. Apenas imagínate. Imagínate que tú leíste un libro que te gustó mucho y este libro se llama, por ejemplo, es todo una suposición, sí, se llama Don Quijote de la Mancha. Imagínate. Ahora, si tú tienes unos temas ya preparados, es muy fácil inducir la conversación. ¿Cómo así? Si el examinador te pregunta, por ejemplo, cuéntame, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Yo puedo decir, me gusta salir con los amigos, me gusta pasear, pero como yo ya preparé en mi mente, preparé en texto en casa, algo sobre un libro que yo leí, y yo sé todo sobre ese libro, que es Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, yo puedo responder a esa pregunta del examinador de la siguiente forma. Me gusta salir con mis amigos, me gusta pasear, ir a restaurantes, pero lo que más me gusta, lo que realmente me encanta es la lectura. Me encanta leer. Y mi libro favorito es Don Quijote de la Mancha. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Que el examinador diga, muy bien, el alumno respondió, el candidato habló bastante, pero de repente el examinador dice, qué interesante, ya que él ha leído el libro Don Quijote de la Mancha, le voy a hacer alguna pregunta para que me explique algo y así yo puedo analizar el español de esa persona. Entonces el examinador preguntará, ¿y de qué se trata ese libro? Y como tú ya te has preparado, tú te vas a lucir y vas a hablar. Vas a explicar y vas a sorprender al examinador o a los examinadores, porque son siempre dos. Entonces, ir a una prueba del DELE con algunos temas ya preparados, algunos temas predefinidos en la mente, es una cosa importantísima. Entonces, vamos a recapitular estos dos tips. Primero, evita respuestas cortas. Tus respuestas tienen que ser grandes, respuestas amplias. Y en segundo lugar, tienes que ir a esta prueba, a la famosa prueba del DELE, a la prueba oral del DELE, con algunos temas ya preparados en la mente o en el papel. ¿Qué temas son esos? Temas de viaje, de libro, de película, de recuerdo de infancia. Tú puedes prepararte solo si tienes un buen nivel de español. Y si no tienes, necesitas un profesor para que te entrene en estas habilidades. ¿De acuerdo? Bueno, aquí yo tengo varios videos sobre el DELE que te pueden ayudar bastante. Si tú estás pensando en hacer esta prueba, entonces aquí hay un enlace que te va a llevar a otros videos que te van a ayudar mucho también, videos sobre el DELE. ¿De acuerdo? Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo video de Usina de Español. Chao y cuídate.